Dia del Padre. Vamos, como padre de 2 niños, ahí tengo mis 2 hijos, compartiré con ustedes lecciones que me han ayudado en todos estos años como papá, jefe de la familia. Vamos a empezar por definiciones. Hace algún tiempo, no fue aquí en Gracia y Paz, pero bueno, hace algún tiempo un niño definió el Día del Padre como un niño, como es igual el Día de la Mamá, pero sin tanto gasto. En otras palabras, el Día del Papá para él es más chafa que el Día de la Mamá. Entonces, ya, niño pequeño. El Día de la Mamá es más padre porque se gasta más. El Día del Padre es como el Día de la Mamá, pero sin gastar tanto. Bueno, pues papás que estamos aquí, papás que nos ven, tenemos que reconocer que em parte isso é certo. Em parte isso é certo. Outra pessoa, definindo dele del papá, digo assim, é que um papá, um padre, é alguém que leva fotos onde antes levava dinheiro. Tu bilheteira tem foto da tua família? Eu espero que sim. Aí estão as fotos da família. E a companhia telefônica, o sea, Telmex, pode dizer que no dia del padre, as chamadas não são tantas quanto o dia da mamã. Você nos ganham por lejos. Não é competência pela mamã, nos ganham por lejos. Muito bem. Dia del padre. Todavía não chegamos allá, mas é uma preparação. O dia del padre é, para quem somos padres, pues um momento muito especial. E para aqueles que estão em processo também lo é. Também lo é. Uma alegria especial ver lo que Deus ha obrado na vida de nossos hijos e desfrutar de sua graça em eles. ¿Sabe qual é o elogio mais tremendo que meus hijos me han hecho alguma vez? Eu perguntei a ambos, oye, ¿qué quieres ser quando crezca? Me dijo, eu quero ser como tu. Eu não, te repito a pergunta, eu não entendi, o sea, ¿qué quieres ser quando crezca? E ambos me dijeron, queremos ser como tu. Casi les dije imposible, hijo. Ángelo solo hay uno. Pero no quise ahogar su intención de agradarme, está bien. Está bien. Es un día muy especial, es un día donde la alegría flota y sale a la superficie. Ser padre, para mí siempre ha sido un gozo. Y les voy a comentar algo, algunos ya lo saben. Yo tenía miedo de ser papá. Miedo. Mi papá siempre estaba con nosotros, pero era a sempre presente ausência. Porque estava e não estava a la vez. Bueno, nos últimos anos de vida, meu papai e eu fomos muito amigos, graças a Deus. Meu papai sempre era muito distante de todo. Não era papá golpeador, não era nada disso. Mas ele tinha sua ideia de como ser padre. E para alguns, não há diferença entre ser progenitor e papá, e há uma enorme diferença. Todos podem ser padres, mas não todos são papás. A diferença é abismal, abismal. Por isso eu tinha medo de ser papá, porque eu não sabia como ser papá. Eu sabia ser padre, mas não papá. Hasta que um dia, casi que Jeová me agarrou e me disse, deja de tonterias, não? Eu serei padre e madre para ti. Eu te vou ensinar como ser padre. E aprendi. Fui aprendendo. Sigo aprendendo. Porque nessa escola nadie se gradua. Não há graduações na escola. Não há cerimônias de clausura no curso de ser padre. Vou aprendendo. Ser padre sempre ha sido para mim um motivo de gozo. Não só por el recuerdo de mi padre, de mi abuelo. Naima conheceu a meu abuelo. Imagínense. Meu abuelo faleceu aos 94 anos, meu papá aos 93. Significa que tem pastor para rato. O sea, aí sim a genética conta. Creo, e quero crer que sim, Senhor, verdade? Pero bueno. Pero Naima conheceu a meus abuelos paternos. Foi a loucura, porque la adoptaram como nieta também. Pouco depois faleceram os dois. Meu abuelito a los 94, minha abuelita a los 93. Já sabem, aí vamos. Por isso, é um privilégio para mim ser padre. Não só por el recuerdo de mi padre, el recuerdo de mi abuelo,
sino também por lo que diz a palavra sobre ser padre. Então, que há aqui. E há um livro que tem 31 capítulos, todos dedicados à família e grande parte a los padres. Então vamos a ver. De hecho, vamos a empezar a ver esta noite. Terminaremos, só é domingo na tarde, pero bueno, podemos empezar. Pero com todo isso de bueno, desgraciadamente, sempre há algo, não? Lamentablemente, a figura del padre se está diluyendo, está acabando. A sociedade se ha encargado. Honra, mira, o quinto mandamento é: honra a tu padre e a tu madre, para que tus dias sejam enormes na terra. Significa, é o primeiro mandamento com uma promessa. Se honras a padre e a madre, vivirás mais e vivirás melhor. Portanto, os filhos que vivem mais e melhor são filhos que honram a seus padres. E que é honrar? É obedecer com amor. Isso é honrar. É quando a pessoa faz algo e seu papá ou sua mamãe lhe diz: haz isso, e lo hace, pero por amor, não por medo. Senão seria hipocrisia. Honrar a padre e madre é o primeiro mandamento, o quinto mandamento, com uma promessa muito, pero muito clara. E lamentavelmente, repito, o papel fundamental do padre está sendo contínua e sistematicamente atacado e destruído na cultura de hoje. Increíble. Esta sociedade, igreja, pessoas que nos veem, esta sociedade, e não hablo de México, hablo de esta sociedade a nível mundial. Esta sociedade na que vivimos ha atacado o rol masculino com tal força devastadora que creio firmemente que hemos condenado a las próximas 3 ou 4 gerações a experiências trágicas de proporções catastróficas. São famílias sem cabeça, são famílias céfalas, sem padre. Está a mamãe, quizá, pero a figura masculina queda a um lado. Estamos condenando as próximas gerações a não ter a figura masculina, paterna, com eles. Papá já não está, pero aprendi muito dele. Muito. Em que supiera, me ensinou. Quando começou a enterar-se que se me ensinava, não tardou muito e se foi com o Senhor. Porque déjame decirte, houve uma noite em que praticamos muito seriamente, ele e eu, em vivo. Foi a última vez que lo vi. Terminamos a plática já de madrugada. Eu regressaria a México em 2 dias. Eu disse: papá, tá, não nos volvamos a ver. Não aqui. Digo: não digas isso. Não, sim. ¿Quieres volver a verme? Claro que sim. O detalhe, papá, é que para onde eu vou, tu não vas estar. Como me permitir agarrar isso? Papá, eu creio que o Messias já vino. Estou seguro que já vino. Estou seguro que um dia regressará. ¿Queres estar onde eu vou estar, papá? Claro. Então abre tu coração. É que ele entre. É a única maneira. Do contrário, estaremos tu e eu separados por sempre. Ele me disse: como hago? Acepta a Jesus como Senhor e Salvador. Dijo: tan grave, sim, tan grave, assim é isso. Eu lo hice, papá, por que tu não? E dijo: ¿estás seguro que tu Deus é meu Deus? Eu dije: seguríssimo. ¿Estás seguro que esse carpinteiro nascido em Belém? Seguríssimo. E dijo: ¿colocarías tu mano no fuego? Le dije: prende la fogueira. Prende-la. Dijo: ok, vou tentar. Pero se não me gusta, está bem. Então se sentou. Foi a primeira vez em minha vida que os papeles se invertem. Eu impus mano sobre ele e me disse: ¿qué estás haciendo? Cierra tus ojos. E repetiu cada frase da oração. Sem vacilar, sem titubear.
92 anos peleando. Aquele que sempre gana. E terminou de orar. Salió de abrir os olhos, mirou a seu redor e me dijo, me sinto muito bem. Me deu um abraço. Deu um beijo. Fomos a dormir. No dia seguinte, sempre seu desayuno era imenso. Pergunta a meus filhos na mesa. Sentou, sentei, me quedei vendo. Digo, papá, ¿te arrepentiste de lo que hiciste ayer? Me dijo, claro que no. Claro que no. Entonces, Ángelo, ¿te voy a volver a ver? A oração foi sincera, Padre. Está não aqui. E não foi aqui. Pouco depois morreu. Nunca é tarde para começar. A vida cristiana se basa não em como tu la hayas empezado, sino como tu la vas a terminar. Pergunta, chegando ao céu, busca, não sabemos o nome, a um de los ladrones. Espera aí. Pastor, como lo vou reconhecer? Para a parte de Cristo, é o único que tem as marcas de clavos, não? Fácil. Lo vas a ver. Um é Cristo, o outro não. Por favor, não te confundas en el cielo, ¿no? Solo uno tem as marcas de la corona. E é nosso Rei de Reis e Senhor de Senhor. Padre Celestial. Por lo tanto, eu estou seguro que um dia lo voy a volver a ver. Pero tuvo que luchar mucho él para no hacerlo. Lamentablemente, el rol del padre se ha confundido con patriarcado, con dictadura. Aquí mando yo y cállate, obedece. Papá, ese es un progenitor. Padre, pero no, papá. A sociedade ha atacado o rol masculino com uma força devastadora e vamos a deixar o efeito trágico a las seguintes gerações se não hacemos algo. Porque se algo queda claro aqui nas Escrituras, é que se não cortamos, lo digo em sério, se não cortamos a herência destrutiva, violenta e pecaminosa que alguns papás han recebido de seus papás, estamos condenando nossas futuras gerações a lo mismo. O patrão vai seguir. Pero escuchen isso. A genética não é excusa para pecar. Eu vou repetir, que quede claro. A genética não é excusa para pecar. Oye, ¿por qué eres assim? Mi papá era assim, ni modo. Dice a palavra, em Cristo todas as coisas se hacen ¿qué? Acto. ¿Te acuerdas dessa história de que las iglesias neopentecostales dicen maldición generacional? Búscame isso aqui. ¿Dónde está? Não confunda atitudes aprendidas com algo generacional. Não existe. Em Cristo somos novas criaturas. E todo se hace novo. Eu dou um exemplo muito claro. Meu papá por muitos anos foi um alcoólico. Era alcoólico, ¿eh? Não golpeava, não hacía nada, pero tomava todos os dias. O pânico era que eu também tomara, porque de los 3 hijos, el que se parece mais a ele sou eu. Eu tomei em minha vida. Não porque sou melhor que outro, simplesmente eu via meu papá borracho e dizia, eu não quero isso para mim. E meu papá me serviu como uma referência negativa. Invitações, um montão. Pero estén tranquilos, em seus últimos 22 anos de vida, meu papá já não tomava nada, nem fumava, nada. Terminou bem, terminou saudável, terminou dormindo em sua cama, como ele havia pedido a Jeová. E uma vez, eu quero morrer, Ângelo, acostado em minha cama e dormindo, se lhe concedeu. Se lhe concedeu, hasta isso se lhe concedeu. Não há isso a genética não pode ser excusa para pecar. Porque pecas, não sei, meu papai era assim, cálmate. Não existe.
Otra vez, en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo todas las cosas se hacen una vez más que. No nos encontramos ante una situación en la que, por culpa de un padre pecador, 3 o 4 generaciones de hijos paguen las consecuencias en absoluto. Hubo una vez que estaban sacando a un muchacho de Jerusalén, un muchacho ya muy enfermo. Cristo iba entrando con sus discípulos y alguien le preguntó: Señor, ¿y ese? ¿Quién pecó? ¿Él o su papá? Estaba enfermo. Y Cristo da una respuesta increíble. Voy a parafrasear. Él dijo: ahora resulta que el padre come dulce y el hijo tiene carie. ¿Cómo? Ya los cortó. Exactamente eso. De hecho, Ezequiel 18, todo Ezequiel 18 prohíbe ese tipo de pensamiento. Lo prohíbe al mencionar la responsabilidad individual. Responsabilidad ¿qué? Individual. El pecado es tuyo. Tú decidiste. No es por tu familia, ni por tu papá, ni por tu abuelo o bisabuelo. Ok, papás que están aquí presentes y papás que nos ven. Papás, si no dejamos un legado sano a nuestros hijos, si no dejamos un legado sano a nuestros hijos, el impacto será una sucesión interminable de tragedias de generación a generación. Cambiar eso ya, a partir de ese momento. Sin embargo, el plan de Dios, plan perfecto de Dios, en el plan perfecto de Dios las cosas no son así. Y ciertamente en la iglesia debemos seguir el plan de Dios, no el plan del hombre. Sin importar lo que suceda en la sociedad que está a nuestro alrededor, la iglesia debemos asegurar una generación justa en la familia y en la familia, iglesia, en este caso, en gracia y paz. Lo podemos hacer, lo van a ver, lo podemos hacer. Mire, si guiamos y enseñamos fielmente, repito, fielmente a nuestros hijos e hijas, ellos también lo harán con otras personas. Si lo hacemos, ellos lo harán con otras personas. Por lo tanto, la máxima prioridad de las escrituras, de la palabra, de la Biblia, es que los padres enseñen a sus hijos y de esta manera formen una generación de hombres piadosos y temerosos de Dios, de mujeres piadosas y temerosas de Dios. El temor a Dios lo es todo. No miedo, el temor. El hombre más sabio del mundo dijo, ¿no? El principio de sabiduría es que el temor a Jehová. Salomón lo dijo. No miedo, temor. Bueno, aquí vamos. Dado que Dios lo ha ordenado y desea que lo sigamos con atención, pues nos dio un manual, papás y mamás. Nos dio un manual para que los padres lo usen con sus hijos. Y es un libro de referencia fundamental para la vida. Y lo tienes ahí entre los 66 libros. Se llama Proverbios. 31 capítulos de sabiduría familiar. 31. Lo más curioso, en los 10 primeros capítulos hay 10 consejos de cómo un padre enseña al hijo. En los 10 primeros capítulos. Un libro que guía para la vida y más allá. Si miras el capítulo 1, te voy a leer nada más. Mira eso, ponme atención aquí. Miras bien el capítulo 1, versículo 8. Dice así: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Empezando. Y al mismo tiempo, dice, no abandones la enseñanza de tu madre. También encuentras en capítulo 2, versículo 1, dice así, mira, hijo mío, si acepta mis palabras, hijo, una vez más, capítulo 3, versículo 1, hijo mío, no olvides mi enseñanza. Capítulo 4, versículo 1, escuchad, hijos míos, la instrucción de un padre. Y en el versículo 10, escucha, hijo mío, y acepta mis palabras, hijo mío, una y otra vez. Y en el versículo 20, hijo mío, pon atención a mis palabras. ¿Quieres más? Hay más.
Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría. Capítulo 6, versículo 1. Hijo mío. Versículo 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Una y otra vez. Y hay personas que leen Provérbios y no se dan cuenta de eso. Una y otra. 31 capítulos de enseñanza. Padre y madre, enseña eso a tu hijo. La palabra patera no es pantera, es otra cosa. Patera significa padre y madre. Cada vez que se menciona padre y madre y lo junta es patera. Pero, debido a la traducción, se quitó la madre, quedó padre. Pero la palabra es patera. Significa ambos, los que llevan al niño de la mano. Patera. Y ahí vamos. Capítulo 5, versículo 1, hijo mío, pon atención a mi sabiduría. Capítulo 6, versículo 1, se repite, hijo mío, hijo mío. Versículo 20, una vez más, hijo mío, guarda el mandamiento. Ya saben. Capítulo 7, versículo 1, hijo mío, guarda mis palabras. Todo ese pasaje, todo, está diseñado para que un padre enseñe a su hijo. De hecho, hay 10 lecciones en los primeros 10 capítulos de Proverbios. Ahora entiendes por qué ese sermón quedó muy largo. Marcamos algo hoy, seguimos domingo en la mañana y terminamos domingo en la tarde. Como dicen los padres, así dicen las naciones, y así son las generaciones, y así es la historia, y así Dios tomó los principios básicos de la vida espiritual y los metió en 31 capítulos de Proverbios. Tal y cual. ¿Qué es un proverbio? Tanto hablamos de proverbio. Un proverbio es un principio expresado de manera concisa, sintética, directa. Es un proverbio. Un proverbio es sábio em seu contenido e conciso em sua forma. Por isso são tão curtos os provérbios. Profundos e concisos. É uma afirmação breve e direta com fins que? Didácticos, de enseñanza. No livro de Provérbios encontramos uma recompilação dessas afirmações concisas e a la vez sábias. Este livro se converte entonces papá y mamá en la base de la verdad que los padres utilizan para enseñar a sus hijos. Es un libro de sabiduría familiar y formación familiar. Si los padres de verdad quieren criar una generación de hombres piadosos, de mujeres piadosas, que guíen a otros hacia la piedad, entonces esos papás deben enseñar las verdades que están en este manual para padres, que es Proverbios. No hay de otra. No hay. Hoy en día, estoy de acuerdo, hoy en día hay mucha información disponible para que los padres enseñen a sus hijos en un contexto cristiano, pero ¿sabe cuál es el problema? Todas son triviales. La superficie nada más. Gran parte de la instrucción actual, libros cristianos para padres, el 98% diría yo, de libros cristianos que quieren enseñar al papá a enseñar a su hijo, vi el contenido. Eso porque los leí, El contenido es este. Sé como tu hijo. Piensa como tu hijo. Camina como tu hijo. Já sabe a dónde voy. Sé un buen amigo, escucha a tu hijo, sale con él, llévalo a un partido. México y Corea, pero ni modo, ya están aquí. Va a cumplir. Diviértanse juntos, comparten intereses. Todo eso está padrísimo, pero no es profundo. No hay ninguna profundidad ahí. Pero Proverbios es otra cosa. Lo que dice Proverbios es muy, pero muy profundo. Todo lo que acabo de leer está padrísimo. Sale con tu hijo, llévalo a un partido, diviértete con tu hijo. Está bien, está padre, pero ¿y qué? La formación, papás, no es cuestión de forma, es de fondo. Profundo, es más allá. Proverbios es mucho más profundo.
Enséñale a tu hijo cosas triviales. Escuche bien eso. Enseña a tu hijo cosas triviales y criarás a un padre virtual que le enseñará cosas triviales a tus nietos. Pura trivialidad. Utilidad. Enséñale cosas profundas y criarás a un hijo que se convertirá en un padre que le enseñará cosas profundas a tus nietos. Tú decides lo que quieres hacer. Así que el deber principal de un padre, ven eso, a la luz de la palabra, no es lo que dijo otro niño pequeño que escuché. Dijo que el deber de su papá era tirar la basura todos los días. Nada más. ¿Cómo crees que va a crecer ese niño? Esa era su mentalidad. Su papá tenía un único deber en su familia y era sacar la basura todos los días. Nada más. Nada más. Y ahí va la generación deformada y deformando a otra generación. Papás, el deber principal de un papá, de un padre, no es arreglar lo que está roto. Ok, muchos lo hacen. Padrísimo, está bien, hazlo. Yo no puedo, pero bueno, tú sí puedes. Reconozco que no puedo. El deber principal de un papá no es instalar cortinas en la casa. Qué bueno que lo haces. Está bien, pero ese no es el deber principal. El deber primordial de un padre es enseñar a sus hijos a vivir una vida santa delante de Dios. Este es nuestro deber. Lo demás está bien, arregla la cortina, arregla lo que quieras. Pero nunca descuiden el principal deber como padre. Ok, ahora bien, vamos avanzando. En este proceso de enseñanza hay una lección fundamental, esencial y contundente. Debemos enseñarles ¿qué? Sabiduría. Debemos enseñar a nuestros hijos sabiduría. Y la palabra que predomina en Proverbios, por 31 capítulos, adivina cuál es? Sabiduría. Mucha sabiduría. A veces la palabra aparece como instrucción. A veces la palabra es entendimiento. A veces es discreción. Pero todas ellas son simplemente elementos de la sabiduría. Conocer, comprender, ser instruido, tener discreción. Todo eso es actuar con sabiduría. Sabiduría no se limita al pensamiento, sino que abarca la conducta. Así como eres, será tu hijo. Así como actúas, actuará tu hijo. Significa vivir en completa rectitud. Debemos enseñar a nuestros hijos que la sabiduría espiritual es la búsqueda más noble y grandiosa de una vida. Buscar la sabiduría de lo alto. En el capítulo 1, versículo 20 de Proverbios, la sabiduría clama en las calles. O sea, como que personifica la sabiduría. La sabiduría clama por las calles. Miren eso. Proverbios capítulo 1, versículo 20, literalmente. La sabiduría clama en las calles, alza su voz. ¿En dónde? ¿Saben qué? En las plazas. La manera de que el hijo entienda lo que es sabiduría, te acompaña y va contigo. Sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría alza su voz en la plaza. Bueno, te hace ver, atrae. El versículo 22, clama para que la gente abandone. ¿Qué es lo que clama? Clama para que las personas abandonen la ingenuidad, la necedad y se vuelva hacia ella. El mensaje central de todo el libro de Proverbios es este. Es un llamado a ser sabios. Es un llamado a la sabiduría. Por eso clama por las calles. De hecho, el llamado de la sabiduría aparece al final del capítulo 1 de Proverbios.
Cuando la sabiduría personificada clama insistentemente para que los hombres vengan a ella. Como que diciendo, no sean tontos, vengan a la sabiduría. Para que sus hijos también sean sabios. En el capítulo 2, encontramos al padre animando a su hijo a justamente buscar la sabiduría. Miren eso, Provérbios capítulo 2, versículo 4 al 6. Y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de ¿quién? Miren eso. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué más? Y la inteligencia. ¿Sabe o que é sabedoria? É saber usar a inteligência que Deus te deu. Sabedoria. O padre aqui está dizendo, você é um padre. O padre está dizendo, hijo, busca a sabedoria, busca a sabedoria, busca a sabedoria. Não seja necio. Busca a sabedoria. No capítulo 8, estamos em Provérbios. Em capítulo 8, todo o capítulo trata sobre a búsqueda da sabedoria, sobre como ir tras ella, como alcançá-la. E o versículo 11 diz: a sabedoria é melhor que as joias e nada deseável se compara com ella. De novo, dizendo, hijo, é um tesouro. A sabedoria de Deus é um tesouro para tu vida. E assim, igreja, a lição principal que um padre ensina a seu hijo é a de buscar a sabedoria de lo alto. ¿Quieres ser feliz? Búscalo. ¿Quieres tener todo en tu vida? Búscalo. Provérbios 10 dice así. Provérbios 10, versículo 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Se acaba con la familia. Somos padres y tenemos la responsabilidad de replantearnos esa prioridad de enseñar sabiduría a nuestros hijos. ¿Qué vas a enseñar a tus hijos? Los que ya tenemos y aquellos que todavía no lo tienen, pero prepárate. ¿Qué le enseñarás a tu hijo? Es muy padre enseñar a arreglar un carro adelante. Es muy padre enseñar cómo clavar un clavo en la pestaña. Padrísimo, pero ¿qué más? ¿Qué más? Me explico, ¿verdad? El manual está aquí, mira. 10 capítulos, 10 verdades. Se un hijo aprende, escuche eso, se un hijo aprende lo que vamos a enseñar, y de hecho son 10 lecciones cruciales que el padre debe enseñar a sus hijos. Hoy veremos una nada más. Se un hijo aprende essas 10 cosas o lecciones que vamos a ministrar, será una bendición para ustedes como papás y mamás. Y Dios te bendecirá y lo bendecirá. Por isso está aqui nosso manual. Se desejam que su hijo sea una bendición para ustedes y para otros, que Dios lo bendiga y que bendiga la cultura en la que vive, estas son las 10 lecciones que tienes que enseñar a tus hijos. La suma de todas ellas constituye el manual de sabiduría espiritual, tangible, prático. Esta es una lista de los componentes de la sabiduría espiritual. Vamos con la lección 1. Todo lo que he dicho hasta aquí fue el prólogo, ¿no? El prefacio, dijo Martín, oh, pues sí. Ahí viene lo bueno, Martín. Agárrate, abrota tu cinturón. Ahí va. Lección número 1. A ver. Número 1. Enseña a tu hijo a temer a Dios. É o primeiro. Não medo, sino que temor. Diferença, claro. O medo te paralisa, te estanca. O temor te hace avançar com mais cuidado, pero avanças. Ensina a tu hija a temer a Deus, fantástico. ¿No? Já entrando de lleno. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O princípio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Correcto. Provérbios capítulo 9, versículo 10.
El temor de Jehová, otra vez, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Todo comienza con el temor de Dios. Enséñale a tu hijo, hijo, teme a Dios. Teme a Dios. ¿Qué quiere decir con temor? ¿No? Teme a Dios. ¿Qué quiere decir temor? Bueno, tiene por un lado un aspecto positivo, un aspecto reverencial, el temor a Jehová. Significa que tengo que enseñar a mi hijo todo acerca de Dios. Tengo que platicar con mi hijo acerca de Dios. No puedo fallar ni un solo día en hablar con mi hijo las cosas de Dios. Tengo que enseñar a mi hijo cómo es Dios. Tengo que enseñar a mi hijo los atributos de Dios. Tengo que enseñar a mi hijo que Dios es todopoderoso, que Dios es santo, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Hay más. Tengo que enseñarle que Dios es inmutable. Lo que prometió antes, cumple y promete otra vez. Que su naturaleza no cambia, que es justo, que es misericordioso, que es bondadoso, que es amoroso, que es clemente. Y Él ordena, escuche eso, providencialmente todas las circunstancias de la historia humana y del universo para nuestro bien. Porque todo está en sus manos. En una palabra, todo lo que acabé de hablar se resume a una palabra. Enseña a tu hijo que Jehová es soberano. Una sola palabra. Que no quede nada fuera. Si quieres hacerle a tu hijo el mayor favor que un padre podría hacerle, si quieres regalar a tu hijo el mejor regalo del universo, enseña a tu hijo sobre el carácter de Dios. Enséñales a tus hijos a adorar. No solo enseña de palabras, enseña también con tus acciones y ejemplos. Conozco a papás, aquí en Gracia y Paz no, pero conozco a papás que no ven al culto y dile a tu hijo, ¿vas a la iglesia? No sé, papá, ora por mí allá, por favor. É a hora em que o hijo diz, pues, vem comigo, não? Porque assim como é o padre, será o hijo, em termos de ações. Papai e mamãe, tu não podes dizer a tu hijo, passa al altar e ora se tu não lo haces. Se tu não lo haces. Pensa com as ações. A enseñança empieza com as ações, não só com as palavras. Não com palavras, mas bem. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: Fíate de Jehová de todo tu coração e não te apoyes em tu própria prudência. Reconócelo em todos tus caminhos e Ele enderezará tus ¿qué? Tus veredas. La lección aquí, iglesia y personas que nos ven, la lección aquí es que si yo me centro completamente en Dios, si yo me enfoco completamente en Él, Él protegerá mi vida y enderezará mi camino. Quiero enseñarle a mi hijo a confiar en el Señor, pero con todo su corazón, no de labios, es con todo el corazón. La palabra confianza en hebreo, escuche eso, la palabra confía en Jehová, ok, padrísimo. La palabra confianza en hebreo es una palabra que define una acción. ¿Y cuál es la acción? Es ponerse pecho tierra, boca abajo, indefenso y esperar el golpe. Es confiar, porque sabes que Jehová nunca te va a golpear. La enseñanza es esa. Ponte pecho tierra, cierra tus ojos, hazte bolita y espera el golpe. Y confía que el golpe nunca va a llegar. Eso es confianza. Todos pueden creer en Dios. Y de hecho, todos dicen que creen en Dios, pero no todos confían en Él. Es muy diferente. Confía en mí. Eso es cierto. El ejemplo que doy es muy concreto. Las Torres Petronas en Kuala Lumpur, ¿no? Las más altototas del mundo. Es tan alta que las torres tienen su propio clima. Llueve adentro. Condensa el aire adentro. Tan alta que es. Supongamos
Es el ejemplo más claro. Supongamos que yo, como pastor, también me gano la vida haciendo malabares en ese cable de acero, así, entre un y otro y un abismo. Entonces, supongamos que yo voy de gira a Kuala Lumpur y digo a ti, Carlos, acompáñame, Catherine, también vamos a Kuala Lumpur, no pasa nada. Carlos, ayúdame a subir a la torre. Sí, pastor. Entonces, llegamos a la torre, llama-se Torre Norte. Y entonces Carlos ve un cablecito de acero conectando esa torre con la otra. Y hay tanto viento que el cable hace así. Está así. Y le pregunto, Carlos, ¿tú me conoces? Sí, pastor. ¿Tú crees que yo puedo cruzar de aquí para allá y regresar? ¿Caminando por eso? Sí, pastor, ¿cómo no? Yo creo, ahí está, yo creo en ti, ok. Si tanto crees en mí, trépate en mi hombro. Yo sé que pesas un montón, pero te voy a cargar de toda manera. Súbete en mi hombro y cruzamos tú y yo. Gracias. Es la diferencia. Muchos creen en Dios, pero pocos creen y confían en Dios. Hay hijos que creen en sus padres, pero no confían en sus padres. Es lo terrible. Cuando quieren un consejo sabio, buscan y adoptan a otro papá. Comenté una ocasión de una calcomanía que salió en Brasil hace algún tiempo. El gobierno de Brasil las mandó a hacer millones y distribuían. Habían varios modelos, bonitos los modelos. Y la calcomanía decía lo mismo. Había una variación de estilo, pero la frase era la misma. Y la frase era: papá, adopte a tu hijo antes que otro lo haga. Clásico en Brasil, clásico. Todos tenían eso. Por fin el gobierno haciendo algo bueno en ese sentido social, ¿no? ¿Qué quieres para tu hijo? ¿Qué quieres para tus hijos? La lección aquí es esta. Confía en Dios. No solo cree, confía. Y deja que tu hijo vea tu confianza en Dios. Si él ve eso, él también va a confiar. Y cuando tú te enfermes, será el primero que te va a decir: papá, Dios tiene el control. Confiemos en Él. Pero empieza por ti, papá. Empieza por ti. Esa acción de pecho tierra y boca abajo y hacer bolita, es como si el cristiano dijera: no solo me humillo en tu presencia, sino que me inclino sumisamente ante ti y ante cualquier cosa que decidas hacer. Así de grande es mi confianza en ti, oh Jehová. Haz lo que quieras hacer. Enséñale a tu hijo a confiar de esa manera. Enséñale a no apoyarse en su propio entendimiento, sabiduría o intelecto, aunque la tenga. Enséñale a confiar en Dios para todo, no a medias, para todo. A apoyarse completamente en Él y a ser consciente de su presencia constante en su vida. Él siempre está. Y si vive así, con esa confianza, ese apoyo y ese reconocimiento, Dios guiará a tus hijos cuando tú ya no estés. ¿Cuál es el legado? Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el legado que quieres dejar a tus hijos? No siempre estarás con ellos, es una realidad. De hecho, no podemos estar con nuestros hijos las 24 horas del día, pero Dios sí puede y está. Dios guiará su camino. Enséñale a temer a su Dios. Y cuando alguien teme a Dios, alguien también teme el pecado. Exactamente la clave para que tu hijo lleve una vida santa. Temor a Jehová. Teme a Dios, va a temer pecar. Proverbios dice: temer al Señor prolonga la vida. Pregunta es: papá y mamá ¿quieren dar a sus hijos una vida larga y próspera? Yo sí. ¿Están aquí conmigo? Enseña a tu hijo el temor a Jehová,
será un regalo que jamás se va a olvidar. Próspera y larga vida. Provérbios dice que temer al Señor es más provechoso que todo el oro del mundo. Trae vida, protege del mal, trae riqueza y honor y engendra humildad. Tan solo el temor a Jehová. Provérbios dice que quienes temen a Dios duermen tranquilos. Yo espero que seas como los cristianos que duermen, que ningún despertador puede despertar. Dorme tranquilo. Ni siquiera la alarma sísmica te despierta. Sería muy exagerado, pero bueno. Pero ya entendeu o que digo. Los que temen y confían en Dios duermen tranquilos. Duermen tranquilos. Provérbios dice que están tranquilos porque el mal no les afecta. La maldad no llega hacia ellos. Tienen confianza, serán alabados y sus oraciones serán respondidas. Enseña eso a tu hijo. Pero todo parte del principio de temor a Dios. Todo. Todo lo que acabo de leer, ¿te gustaría eso para tu hijo? Claro, lógico. ¿Te gustaría saber que tu hijo tendrá una vida plena, próspera y larga? Claro. ¿Te gustaría saber que será protegido del mal y que tendrá honores y riquezas? Claro. ¿Cuál papá no quiere eso, verdad? Y será humilde, intocable por el mal, satisfecho, confiado, alabado, y que cada oración de tus hijos tenga respuesta del trono de Dios? Claro que queremos eso. ¿Estás aquí, verdad? ¿Todavía conmigo? Increíble. Todo parte de algo muy sencillo. Enseña a tu hijo a temer a Dios. Solo eso. Solo eso. Enseña a temer a Dios. Pero enseña con acciones. Solo con palabras. Porque de lo contrario, seremos como los fariseos. Igualito fariseos. Una vez Juan preguntó: Señor, ¿podemos sentarnos allá en la cátedra de los fariseos? ¿Nos da chance de ir allá a escucharlos? ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Sí, escúchenlos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Directo, ¿no? Hipocresía. Estaban dispuestos a señalar con el dedo, pero como el dedo, ¿no? ¿Se acuerda del dedo? Señalas a alguien con el dedo y otros 3 te señalan a ti. Así son los fariseos. Entonces, enseña a tu hijo a temer a Dios. Esta es la lección más crucial, vital, que un padre podría enseñar a su hijo y a su hija. Ponen de pé esta noche, por favor. Son 10. Ese es el número 1. Já te puedes imaginar o que viene domingo. Me acuerdo que pláticas com meu papá, sem que eu me dera conta, ele sacava à luz as mesmas 10 que vão escutar. Não foi coincidência, não é coincidência. Diferentes palavras, por supuesto, diferente entonação, claro, pero misma sustancia. Número 1, 10 lecciones, 10 capítulos, un solo libro. Lección número 1, enseña a tu hijo a temer a Dios, pero que él te vea a ti ese temor. ¿Estamos o no estamos? Cierren sus ojos, por favor. Jehová, Señor nuestro Dios, por alguna razón, Provérbios entró al canon. Y la razón es esta: que a través de generaciones aprenderíamos de ese libro. Y es enseñado en sinagogas en todo el mundo, pero muy poco enseñado en iglesias cristianas evangélicas. Casi nadie se mete con Provérbios. Estamos aprendendo, Senhor.
Estamos aprendendo a ser los padres que tú quieres que seamos. Para que tengamos a los hijos como quiere que sean. Y a la vez, los nietos. Porque es una reacción y acción en cadena. Pero todo empieza por uno. Por una. En esta noche dimos el primer paso, Padre. Son lecciones para un padre sabio. Se llama esa serie de sermones. Lecciones para un padre sabio. Haznos sabios, Señor. Haz con que usemos la inteligencia que tú nos has dado para algo bueno, para algo edificante. Eso es ser sabio. Danos más de ti, Señor, y enséñanos a temerte más, para que nuestros hijos también lo hagan, y así sucesivamente de generación en generación. Ahí en tu corazón empieza a colocar a tus hijos en las manos de Dios ahora, en ese momento. Para aquellos que todavía no tienen hijos, pues imagínate cuando los tengas. Es mejor que ya vayas aprendiendo. Ya te vas a adelantar el trabajo. Ya sabrás qué hacer y qué no hacer, qué decir y lo que no decir. Tómalos para ti, Señor, porque son tuyos, son tuyas. Regado para nosotros, sí, por supuesto. Pero al fin y al cabo son tuyos, son tuyas, Padre. Cuídalos, cuídalas. Sé tú la compañía invisible de cada plática que tengan. En nuestros hogares, Señor, sé tú el invitado cada vez que nos sentemos a la mesa en familia. Gracias por tu presencia, porque estamos muy conscientes de que tu presencia hace la diferencia. Muchas y muchas gracias. Amén. Dê un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores esta noche.